En el año 1911, en el apacible pueblo andaluz de Gaucín, el detective Manuel González se encontraba frente a uno de los desafíos más intrigantes de su carrera. El alcalde del pueblo, don Antonio Ramírez, había sido brutalmente asesinado en su propia residencia y todos los habitantes estaban consternados por lo ocurrido. Manuel González, conocido por su astucia e intuición, comenzó a adentrarse en el caso sin mencionar una sola palabra sobre sus sospechas. Se reunió con el comisario local y examinó el escenario del crimen en busca de cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre el misterio. El detective González descubrió que la puerta de la villa estaba cerrada con llave, lo que indicaba que el asesino debía ser alguien conocido por la víctima o con acceso a la llave. Además, encontró fibras de tela en las manos del alcalde, sugiriendo que había luchado con su agresor antes de su trágico final. Entonces, Manuel decidió entrevistar a los principales sospechosos del crimen. Uno de ellos era el secretario del alcalde, don Fernando Mendoza, quien tenía el conocimiento de los asuntos más confidenciales de Gaucín y había sido visto discutiendo enérgicamente con don Antonio días antes de su muerte. Durante el interrogatorio, Manuel notó que don Fernando se mostraba inquieto y nervioso. Sin embargo, el secretario negó rotundamente su implicación en el asesinato, alegando que la discusión había sido en torno a un proyecto de mejora para el pueblo. Manuel decidió investigar más a fondo y, al registrar la oficina del alcalde, encontró una serie de documentos que implicaban a don Fernando en un esquema de corrupción que involucraba a ciertos contratistas municipales. El detective entendió que don Antonio había descubierto la verdad y planeaba hacerla pública, lo que podría arruinar la reputación de don Fernando y su red de corrupción. Esto proporcionó un fuerte motivo para el secretario para deshacerse del alcalde y proteger sus intereses. Con la evidencia en su contra, Manuel confrontó a don Fernando Mendoza, presentándole los documentos que demostraban su participación en el esquema de corrupción. El secretario, acorralado, finalmente confesó su crimen y reveló los detalles de la noche fatídica. Fue un final agridulce para el pueblo de Gaucín, que había perdido a su amado alcalde. Sin embargo, se hizo justicia gracias a la astucia y perseverancia del detective Manuel González. El pueblo recuperó la confianza en su sistema de justicia y Manuel se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos. Años después del caso del alcalde de Gaucín, Manuel González continuó resolviendo diversos crímenes en Andalucía. En el año 1911, en la hermosa ciudad de Málaga, reinaba la intranquilidad y el temor debido a una serie de terribles asesinatos que azotaban la costa malagueña. El modus operandi del asesino dejaba perplejos a la policía y a los habitantes de la ciudad, pues no había pistas ni patrones evidentes que los llevaran a su captura. En medio de este panorama sombrío, surge un detective excepcional, Manuel González del Valle. Con su mirada perspicaz y su astucia innata, era conocido por su habilidad para resolver los casos más complicados. Siempre vestido con su elegante sombrero y su impecable traje, emanaba autoridad y confianza. González del Valle comenzó a investigar meticulosamente cada uno de los asesinatos, estudiando detenidamente los informes policiales y analizando minuciosamente cada detalle. Se sumergió en la mente del asesino, tratando de comprender sus motivaciones y su próxima jugada. Después de concienzudas pesquisas, el detective notó un patrón intrigante. Todos los asesinatos ocurrieron en noches de luna llena y las víctimas eran siempre mujeres jóvenes de cabello oscuro. Convencido de que este dato era clave, González del Valle decidió seguir su instinto. Una noche, mientras la luna iluminaba el horizonte, el detective se apostó en una pequeña plaza cercana a la costa. Observó cuidadosamente a las mujeres que transitaban por allí, hasta que una figura sospechosa captó su atención. Un hombre de porte elegante, pero con la mirada esquiva, que parecía no encajar con el ambiente. Decidido a atrapar al asesino, González del Valle siguió sigilosamente al sospechoso, manteniéndose a una distancia segura. El hombre se adentró en un oscuro callejón cerca del puerto y el detective sabía que había llegado el momento de actuar.
con sigilo y determinación, se acercó al hombre, revelándose como el famoso detective que todos conocían. Mientras lo apuntaba con su revólver, le exigió que se rindiera. El asesino, confundido, no tuvo más opción que obedecer las órdenes del astuto detective. Al ser arrestado, el asesino confesó sus crímenes y reveló su perturbadora obsesión con las mujeres de cabello oscuro durante las noches de luna llena. Manuel González del Valle había resuelto el misterioso y difícil caso que había dejado desconcertada a toda la costa malagueña. En el año 1912, en la pintoresca localidad de Jimena de la Frontera, ubicada en la provincia de Cádiz, surgió un misterio que sumió a sus habitantes en el terror. Una serie de escalofriantes asesinatos tenía lugar en una antigua y aparentemente tranquila finca. El gran detective andaluz Manuel González del Valle, conocido por su sagacidad y agudo ingenio, fue convocado para resolver estos crímenes sin precedentes. Con su mente afilada, el detective comenzó a investigar los espeluznantes crímenes. Los cuerpos sin vida de los lugareños aparecían meticulosamente dispuestos en diferentes estancias de la finca, como si de una macabra obra de arte se tratara. El primero en caer fue el jardinero, encontrando su cadáver en el invernadero. Las hojas de las plantas estaban teñidas de un carmesí intenso, denotando la violencia del acto. La segunda víctima fue el mayordomo, hallado sin vida en la biblioteca, rodeado de libros antiguos y con un cuchillo clavado en su corazón. El detective se adentró en la mente del asesino, buscando patrones y pistas. Las huellas digitales se revelaron inútiles, ya que el asesino había rebuscado en los archivos locales para sustituir las huellas reales por las de un inocente. La tensión en Jimena de la Frontera crecía a medida que el número de víctimas aumentaba. Mientras tanto, el detective seguía incansablemente el rastro del asesino. Después de analizar meticulosamente cada detalle, descubrió que varios objetos valiosos habían desaparecido de la finca en cada uno de los asesinatos. El gran detective andaluz, sospechando que el autor estaba motivado por la codicia, decidió tender una ingeniosa trampa. Se anunció en el periódico local que en la finca se encontraría un tesoro oculto, y colocó discretamente objetos de valor fáciles de rastrear. La noche en que el cebo fue establecido, el detective aguardaba paciente en la sala de estar. Como si estuviera siguiendo una partitura invisible, el asesino entró cautelosamente en la habitación y comenzó a buscar el tesoro prometido. En silencio, el gran detective andaluz saltó desde su escondite y confrontó al asesino. Demostró su habilidad para desentrañar cada una de las conexiones ocultas detrás de los macabros asesinatos. El asesino, asombrado por la astucia del detective, confesó todos los crímenes y reveló su móvil, su deseo insaciable de poseer las riquezas que la finca albergaba. Con el misterio finalmente resuelto, la tranquilidad volvió a Jimena de la Frontera. El respeto y la admiración por el gran detective andaluz inundaron las calles de la ciudad, mientras él desaparecía en las sombras, listo para enfrentar nuevos desafíos y resolver futuros enigmas que el destino le tenía reservados. Y así, concluye la historia de este valiente detective andaluz, cuyo legado perduraría en la memoria de aquellos que reconocen su inquebrantable dedicación a la justicia y su inigualable destreza en la resolución de crímenes en la apacible región de Andalucía. En el año 1912, la ciudad de Granada se encontraba en medio de una ola de crímenes inexplicables que tenían a la policía local desconcertada. Los cuerpos de varios oficiales de policía habían sido encontrados sin vida en circunstancias macabras y misteriosas. Con cada día que pasaba, el temor se apoderaba de la ciudad y los ciudadanos exigían respuestas. En medio de esta situación, llegó el famoso detective andaluz Manuel González del Valle, conocido por su astucia y tenacidad en la resolución de casos complejos. Su reputación como el mejor detective de la región precedía su llegada y la esperanza renacía en Granada. Manuel comenzó su investigación recolectando minuciosamente cada pista y detalle relacionado con los crímenes.
Descubrió que todas las víctimas habían recibido una carta anónima semanas antes de su muerte, donde se les advertía sobre el inevitable final que les esperaba. El mensaje era siempre el mismo: la justicia será tu perdición. Poco a poco, el detective empezó a reconstruir el rompecabezas. Después de investigar exhaustivamente los antecedentes de las víctimas, Manuel descubrió que todos ellos estaban involucrados en casos de corrupción dentro de la fuerza policial. Sus investigaciones indicaban una posible conexión entre los crímenes y un antiguo compañero suyo, Juan Gallego, quien había sido expulsado de la fuerza por actos de corrupción. Convencido de que Juan Gallego estaba detrás de los asesinatos, Manuel se propuso encontrarlo y llevarlo ante la justicia. Sin embargo, Gallego parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Fue entonces cuando Manuel encontró una pista crucial, una dirección en las afueras de la ciudad, donde supuestamente Gallego se ocultaba. Al llegar al lugar, Manuel encontró a Gallego esperándolo. La tensión llenaba el aire mientras ambos se enfrentaban. Gallego admitió su participación en los crímenes y reveló que su venganza estaba motivada por años de corrupción e impunidad en la fuerza policial. Justo cuando Gallego intentó huir, Manuel actuó con rapidez y logró reducirlo antes de que escapara. La justicia finalmente llegaría a ambos hombres. Enfrentado a la evidencia recolectada por Manuel, Gallego fue detenido y llevado a juicio. La resolución de este caso dejó un claro mensaje en Granada: la corrupción no tendría cabida en la ciudad y el crimen no quedaría impune. Manuel González del Valle, con su valentía y dedicación, demostró una vez más que la justicia siempre prevalecerá, incluso en los momentos más oscuros. La historia del detective Manuel González del Valle y los misteriosos asesinatos de policías en la ciudad de Granada quedaría grabada en la memoria de sus habitantes, recordando que nadie está por encima de la ley y que la justicia siempre encuentra su camino, incluso en los casos más tenebrosos. En el año 1912, en la hermosa ciudad de Huelva, al sur de España, un habilidoso y sagaz detective llamado Manuel González del Valle, con su sombrero de ala ancha y su gabardina a rayas, se encontraba constantemente inmerso en misterios y crímenes por resolver. El caso que le ocupaba en aquel momento era el asesinato de unos rocieros en el Camino del Rocío. Durante la famosa romería, un grupo de peregrinos había sido víctima de un acto horrendo. Manuel, con su perspicacia y astucia, se internó en la investigación con un solo objetivo: descubrir la verdad detrás de aquel terrible suceso. Utilizando sus dotes deductivas, comenzó a recoger evidencias que le llevaron a seguir la pista de un grupo organizado de delincuentes. Las pistas apuntaban a que estos individuos se dedicaban no solo a robar, sino también a estafar a los ciudadanos. Manuel comprendió que sus indagaciones iban más allá del asesinato de los rocieros y que se enfrentaba a una organización criminal mucho más amplia. Manuel se adentró en los callejones oscuros de Huelva, interrogando a testigos y recopilando información. Con paciencia y tenacidad, logró establecer conexiones y detalles relevantes. Descubrió que la organización operaba en la sombra, empleando tácticas sutiles y evasivas para cometer sus crímenes sin ser detectados fácilmente. Con cada pieza del rompecabezas en su lugar, Manuel decidió actuar. Montó una operación encubierta para atrapar a la red de criminales en su propio juego. Utilizando su encanto y habilidades en el disfraz, se infiltró en la organización y logró desarticularla desde adentro. Sus valientes esfuerzos no solo permitieron resolver el caso del asesinato de los rocieros, sino que también condujeron al desmantelamiento de la red criminal que le seguía los pasos. Gracias a la agudeza y perseverancia del detective Manuel González del Valle, Huelva pudo respirar tranquila una vez más. La historia de este intrépido detective y su enfrentamiento con la organización criminal se convirtió en leyenda en la historia de la ciudad.